La lira turca se hunde. Bashar al-Assad sigue gobernando Siria mientras una insólita entente de Egipto, Israel, Chipre y Grecia se unen para frenar a una agresiva Turquía en la carrera por los hidrocarburos del Mediterráneo Oriental. ¿Y qué relación tiene todo esto con las Fuerzas Armadas turcas? Pues la relación está en el papel que tienen las Fuerzas Armadas en la construcción de una nueva política exterior neoimperial por parte de Turquía. Y de paso vamos a comprobar lo que es el neo-otomanismo que ha guiado precisamente a esa política exterior durante los últimos 5 años. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y en su lugar un militar llamado Mustafa Kemal funda la República Turca en Anatolia. Kemal es un republicano que aboga por un Estado-nación laico y moderno, construido sobre la idea de la nación turca. Pero fabricar dicha nación étnicamente homogénea es lo que llevó a Turquía a arrasar a los armenios y a presionar enormemente a los kurdos. Claro, en base al relato de los pueblos túrquicos que vienen de las estepas en esas hordas y que algunos incluso sitúan en Mongolia, se quiere construir el relato de la nación turca. Naturalmente este relato no se corresponde con la realidad, pero el caso es que cuando esto choca con el hecho de que hay pueblos como los armenios, que son cristianos, pueblos como los kurdos, que no comulgan con ese relato, el Estado moderno turco va a ir a por ellos, y de ahí viene ese terrible genocidio, por ejemplo, en el caso de los armenios. Sin embargo, desde la fundación de la República existió una pulsión islamista que buscaba devolver al país al confesionalismo. Es decir, querían convertir la República Turca en la República Islámica Turca. Y es que por las venas de la Turquía moderna fluye el neo-otomanismo, una corriente política soterrada que idealiza la época imperial y ve con anhelo la vuelta al esplendor por medio de la intervención militar en territorios que sufrieron la dominación otomana, como fue el caso de Libia o de Siria. Uno de los grandes impedimentos a la transformación confesional del Estado turco había sido el ejército, que tradicionalmente se había opuesto a la misma, pero hoy día eso ha cambiado. Por último, hay que recordar que Turquía lleva a cabo una política de influencia en Oriente Medio y Occidente por medio de series y documentales, como es el caso de la serie Sultán el Magnífico de Netflix, que presenta a un imperio otomano idealizado. Pero bueno, ya sabemos que los tiempos cambian. Erdogan en sus inicios era el alcalde de Estambul, fundó el partido eso junto a otro compañero que acabó, bueno, pues políticamente en muy segundo plano. Y el caso es que ese partido fue evolucionando. Si en una primera fase intentaban acceder a la Unión Europea y se podría decir que esta guiaba un poco los ideales, a la hora de la verdad y con la evolución y el paso de los tiempos, el giro ha sido en el sentido completamente opuesto. El islamismo, el conservadurismo están cada vez haciendo más mella y esa visión idealizada del Islam a través del neo-otomanismo y a través del antiguo Imperio Otomano están llevando a un giro radical. Pero todo cambió a partir del golpe de Estado de 2016, que llevó a que Erdogan cometiera unas tremendas purgas entre el funcionariado y los militares. El gran perdedor de dichas purgas fue la Fuerza Aérea, que en la práctica fue destruida como rama operativa al quedarse sin pilotos de caza. Además, poco después, un referéndum en toda Turquía convirtió al país en una república con un sistema presidencialista que en la práctica otorgaba poderes protodictatoriales a Erdogan. Por si esto fuera poco, ese mismo año el antiguo ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglu, que había sido uno de los mejores ministros de la historia de Turquía y representaba el ala moderada del partido de Erdogan, fue defenestrado políticamente. ¿Por qué el caso de Ahmet Davutoglu, el antiguo ministro de Exteriores, es tan paradigmático? Bueno, pues porque este representaba el ala más liberal del Partido del Progreso de Erdogan y de hecho había sido un ministro de Asuntos Exteriores muy exitoso, había cultivado unas muy buenas relaciones en el extranjero, se le tenía muy bien considerado fuera y además había sido uno de los hombres fuertes de Erdogan, que ha acabado fundando su propio partido expulsado del suyo por el mismo Erdogan, claro. Claro, Ahmet Davutoglu era importante porque, en primer lugar, era uno de los pesos pesados del partido de Erdogan. Además, había sido uno de los mejores ministros de Exteriores de la historia de Turquía. Estaba muy bien valorado en el extranjero y no solo eso, sino que en cierto sentido era un intelectual ya que había elaborado varias teorías geopolíticas respecto a la región de Oriente Medio.
Claro, ¿qué ocurre? Que al final, en 2016, se le defenestra políticamente y acaba fundando su propio partido de corte mucho más liberal y opuesto al presidencialismo instaurado por Erdogan, que prácticamente le había convertido en una figura protodictatorial. Conviene que hagamos un paréntesis. Desde la guerra de 1974 que enfrentó a Grecia y Chipre contra Turquía, este país decidió apostar por su propia industria de defensa, de tal manera que hoy las Fuerzas Armadas de Turquía tienen sus propias fábricas de misiles, sistemas de guía, armamento ligero y blindados, entre otras cosas. Gracias a la independencia estratégica que le proporciona su industria, Erdogan ha sido capaz de llevar a cabo una política neoimperialista, entregando armamento e interviniendo en conflictos a diestro y siniestro por todo Oriente Medio e incluso más allá. Inicialmente Turquía estaba interviniendo en Siria permitiendo y enviando armamento. Ahora bien, las grandes intervenciones reales de Turquía llegan a partir de 2016 y 2017, porque es cuando lanzan dos operaciones militares fundamentales, ambas exitosas, que son la Operación Escudo del Éufrates, sobre la que trata mi libro, este que tenéis aquí, sobre la batalla de Al-Bab, y la Operación Rama de Olivo contra los kurdos. La Escudo del Éufrates era contra el Estado Islámico. Entonces, en estas operaciones básicamente derrota a esas fuerzas y se anexiona a los territorios. Lleva la escuela turca, elimina el árabe y lo sustituye por el turco, lleva el servicio estatal de correos, pone al ejército libre sirio como la nueva policía, es decir, que de facto se trata de una auténtica conquista. Ya en 2020 lanzan una nueva operación, en este caso contra los kurdos en el norte de Siria, pero esta vez con la intervención de Estados Unidos, que decide no aflojar, el éxito turco se torna en derrota, al tener que frenar su avance mucho antes de lo que hubieran deseado ante la amenaza de unas fortísimas sanciones por parte de Estados Unidos. A pesar de todo, sus relaciones naturalmente se han resentido. Además, en 2015 Erdogan decidió emplear una oleada migratoria de más de 1 millón de personas para presionar a la Unión Europea y de esta manera obtener réditos políticos y económicos. Aunque en un primer momento la Unión Europea se comprometió a acoger a ese millón de refugiados y a abonar 6.000 millones a Ankara, la lentitud a la hora de liberar ese dinero y la enemistad con los turcos llevaron a que la Unión Europea decidiera endurecer las políticas migratorias, y ya en abril de este año se ha lanzado la Operación Irini. Como ya sabemos, el GNA en Libia ocupa Trípoli. Si no lo habéis visto, podéis verlo en unos vídeos que hicimos en el pasado. Entonces, el GNA está apoyado por Naciones Unidas y por Turquía y Qatar, por nadie más. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea ha dicho, sí, pues aprovechamos que las Naciones Unidas han declarado un embargo que nadie está haciendo cumplir, la Unión Europea se hace la policía de ese embargo, se hace la encargada de hacerlo cumplir. ¿Y qué ha hecho? Pues lanzamos la Operación Irini hace aproximadamente un mes, es decir, una operación aeronaval que va a estar al este de las aguas de Libia y que tiene el objetivo de frenar el tráfico de armas. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad es el GNA de la ONU y de Turquía la que percibe su armamento por mar. Entonces, mediante esta operación de la Unión Europea, básicamente lo que ha ocurrido es que han cortado en una medida muy importante la llegada de suministros de armamento al GNA por mar. A la vez que sí están permitiendo que ilegalmente se exporte el crudo, el petróleo que domina Haftar, el general que se enfrenta a Turquía en Libia. Como vemos, la Unión Europea básicamente está tomando una opción totalmente contraria a Turquía, que ahora para transportar suministros tendrá que dar unos rodeos tremendos a través de Sudáfrica y el Cabo de Buena Esperanza, o que se verá limitada a enviar suministros usando exclusivamente su flota de buques militares. Pero la cosa no acaba aquí. El apoyo de Estados Unidos a los kurdos del norte de Siria, unido a la creciente agresividad de Turquía, llevaron a que ésta decidiera alejarse de su aliado tradicional estadounidense y de la OTAN, y acercarse a Rusia, hecho que se reflejaba en la pugna porque Ankara decidiera adquirir la plataforma estratégica norteamericana
F-35 o el sistema estratégico de defensa aérea S-400 ruso. En realidad lo que ocurrió es que cuando los turcos ya habían firmado varios acuerdos de cooperación de defensa con Rusia, esta última apoyó a Assad en su ofensiva contra la provincia de Idlib, que estaba guarnecida por una serie de puestos de observación turcos, algunos de los cuales fueron bombardeados, muriendo varios soldados de ese país. El idilio con Moscú había terminado. Claro, pensad que Turquía, a pesar de estas malas relaciones con ciertos países de la OTAN y con Estados Unidos, había solicitado que se enviaran baterías Patriot para proteger el suelo turco, porque ellos no tenían una buena defensa aérea. Entonces, en el marco de esa acción de ayuda de la OTAN está desplegada una unidad de baterías Patriot española protegiendo el espacio aéreo turco. Claro, la OTAN siempre puede presionar a Turquía y retirar esas baterías y otros elementos. La cuestión es que una vez se produce ese ataque ruso-sirio contra Idlib y se ve claramente lo que está pasando, se da una auténtica bajada de pantalones de la política exterior turca. Hasta entonces habían estado presionando, jugando al tira y afloja clarísimamente con Estados Unidos, y justo a partir de ese momento piden ayuda a todos los aliados de la OTAN, piden que se realicen declaraciones por parte del secretario general de la OTAN de que condenan las acciones y amenazan con sanciones. Todo ese tipo de cosas las pide Turquía de una manera pues muy... En fin, no sé si decir patética, pero como ya digo, es una bajada de pantalones en toda regla. Poco después ya llega el ministro, no sé si era de Defensa o de Exteriores del Reino Unido, a visitar la frontera con Siria, bueno, pues todo ese tipo de acciones. Sin embargo, los estadounidenses dan una respuesta un poco fría. No hay ni siquiera una visita oficial del secretario de Estado Pompeo a Turquía para demostrar el apoyo de Washington, sino que simplemente emite unas declaraciones muy parecidas a las del secretario general de la OTAN, pero sin más compromiso. En Turquía, los hermanos musulmanes siempre habían tenido mucho predicamento y contaban con las simpatías de Erdogan. A su vez, Qatar es el estado del Golfo que tradicionalmente ha financiado a ese peligroso grupo, así que la alianza entre ambos estaba servida. En 2017, Qatar se enemistó con sus tradicionales aliados del Golfo y se alió con Turquía, quien envió numerosas tropas a su aliado, un hecho sin precedentes en la península arábiga. Como veis, los últimos 5 años de política exterior turca están siendo desastrosos. Bueno, pues hemos dado un pequeño repaso, espero que os haya resultado interesante. Ya veis el papel que tienen las Fuerzas Armadas de Turquía, ¿no? En Libia, en Siria, el papel de la industria de defensa a la hora de dotar de músculo, de capacidades independientes a Ankara para actuar. Y bueno, en definitiva también podréis apreciar que este cambio de la política exterior de Turquía en apenas 6 años lo que ha llevado es a un montón de desastres. Ni han ganado en Libia, en Siria sí se han anexionado unos territorios, pero no mucho más. Han perdido la confianza con su aliado estadounidense, la han perdido en buena medida con la propia OTAN, tampoco han conseguido aliarse realmente con Rusia. Entonces, pues bueno, vemos que por lo general ha sido en esencia un desastre. Por tanto, vemos que seguramente Turquía no tiene el músculo económico, el poder que hace falta realmente para convertirse en esa especie de neoimperio otomano, por llamarlo de alguna forma. Y de nuevo, fijaros en ese cambio radical que ha producido el neotomanismo en muy poquitos años en la forma de actuar de Turquía. Un país que hasta entonces solo intervenía, digámoslo así, en su vecindario por el tema de los turcos o por lo de Chipre, pero por nada más. Sin embargo, ahora se llevan mal hasta con la Unión Europea. Bueno, ya sabéis que en mis vídeos solemos tratar las cuestiones desde un punto de vista táctico, técnico. Normalmente no nos elevamos al punto de vista estratégico y político, pero de esto quiero traer más cosas. Así que no sé si os ha gustado, espero que así sea, porque es interesante conectar el ejército y la industria de defensa con la alta política, con la política exterior, con la política de defensa, incluso con la política en general del Estado. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya resultado muy interesante. Os voy a recomendar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el canal de un amigo, que es el canal Guerras Postmodernas, y también quiero recomendaros otro canal con el que voy a hacer una colaboración próxima sobre el fusil de asalto español ZEDME, que es el canal de Sermar DCS. Entonces os dejo un enlace, es un canal que trata a las Fuerzas Armadas Españolas, creo que os va a interesar, está muy bien. Y por lo demás, lo de siempre, os invito a visitar Political Room, ya sabéis que yo soy un poco el que la está dirigiendo. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y hasta otra.